Volví con mi exnovia para reconstruir lo que teníamos. No salió bien. Me llamo Everett, tengo 30 años y trabajo como técnico de sonido para eventos en vivo, conciertos, conferencias, ferias, lanzamientos de productos, básicamente cualquier cosa donde alguien necesite que se escuche claro y sin eco. El trabajo no es glamoroso, pero sí exigente. Hay días que arranco a las 6 de la mañana montando cables y consolas, y termino medianoche esperando que los músicos terminen su encore para poder desmontar todo. Me gusta lo que hago, aunque admito que a veces me pasa factura. No es raro que duerma mal, que coma lo que sea en una mesa plegable detrás del escenario o que no tenga fines de semana libres. Pero hay una parte de mí que disfruta ese caos estructurado. Cada evento es distinto, cada montaje tiene su ritmo. Y entre cables y micros, me siento útil. Supongo que por eso, cuando conocí a Maelin, me sorprendió que alguien tan distinta a mi mundo pudiera sentirse tan cercano. Ella trabajaba en una editorial pequeña, especializada en poesía y ensayo. Nos conocimos en una lectura de autores emergentes, una noche que yo estaba cubriendo el sonido. Recuerdo que me pidió que bajara el volumen del micrófono porque los versos no se gritan. Le respondí que el problema era el poeta, no el micrófono, y ella se rió. Después hablamos media hora sobre Sylvia Plath, sobre cómo a veces la gente cita poetas que no entiende. Intercambiamos números y empezamos a vernos. Maelin tenía una energía rara. Era de esas personas que parecen vivir con el alma en la piel. Intensamente sensible, creativa, algo impulsiva, y muy convencida de lo que cree. Podía pasar de una carcajada a una reflexión profunda sin transición. Y aunque eso podía ser agotador, también era hipnótico. Me arrastró a su mundo sin que yo me diera cuenta. Al principio, nos complementábamos bien. Yo era más metódico, más callado. Ella era todo lo contrario. Pero durante los primeros meses, eso fue justo lo que nos unía. Me gustaba su desorden, sus cuadernos llenos de versos tachados, su manera de hablarme como si siempre estuviera descubriendo algo. Pasaron los meses y la relación se volvió más seria. Nos conocimos con nuestras familias, hicimos viajes cortos, nos leímos libros mutuamente en voz alta. Pero también empezaron los roces. Al principio eran cosas que pasaban por alto. Yo llegaba tarde a nuestras citas porque un evento se alargaba, ella me reclamaba no haberle avisado. Luego surgían los celos. Si mencionaba a alguna colega con la que trabajaba en los conciertos, su cara cambiaba. Me decía que no confiaba en mujeres que se hacen las cercanas con hombres que tienen pareja. Yo respondía que eran compañeras, que estaba exagerando. Pero esas conversaciones se repetían. A veces me encontraba explicando cosas que, en el fondo, no creía que debían explicarse. Pero lo hacía, por paz. Durante nuestro segundo año juntos, hubo un punto de quiebre. Ella tuvo una discusión muy fuerte con mi hermana durante una cena familiar. Todo empezó por un comentario sin malicia que terminó en acusaciones cruzadas. Yo intenté mediar, pero salí perdiendo con las dos. A partir de ahí, se volvió complicado combinar nuestros mundos. Si yo quería ver a mi familia, era solo. Si ella quería invitar a alguien, lo hacía sin consultarme. Empezamos a hacer vidas paralelas, aunque seguíamos juntos. Y cuando las cosas ya no se podían tapar con afecto ni con recuerdos buenos, terminamos. Fue una ruptura tensa. No hubo gritos, pero sí muchas cosas no dichas. Ella se mudó a casa de su madre. Yo alquilé un cuarto cerca del depósito de la empresa de eventos. No hablábamos. Solo el silencio y el eco de lo que habíamos sido. Me sumergí en el trabajo. Conciertos, lanzamientos, eventos corporativos. Me agotaba a propósito. Evitaba tener tiempo para pensar. Hasta que un día, sin esperarlo, ella me escribió. Everett. No estoy buscando drama. Solo quería saber cómo estás. A veces te extraño. Me quedé mirando el mensaje más tiempo del que quiero admitir. Le respondí al día siguiente. Acordamos vernos en un café. Era raro verla después de todo. Se veía distinta. Más serena, menos a la defensiva. Me dijo que había estado yendo a terapia, que había pensado en muchas cosas. Que aún sentía algo por mí. Que quizás habíamos tirado la toalla demasiado rápido. Yo también tenía dudas. También había cosas que me dolían, pero que extrañaba. Así fue como empezó la idea. Primero como una conversación, y si intentáramos vivir juntos, empezar desde ahí. Luego como un plan concreto. Encontramos un apartamento de 2 habitaciones. Ella firmó el contrato, pero me pidió que me mudara con ella.
Dijo que si lo nuestro tenía alguna posibilidad, necesitábamos hacer el intento en serio. Los primeros días fueron una especie de luna de miel interrumpida por cables sueltos. Compartíamos espacio, cama, rutinas. Cocinábamos juntos, ella me leía fragmentos de libros mientras yo probaba efectos de sonido en los parlantes. Hacíamos planes de rediseñar el segundo cuarto como un estudio compartido, ella con su escritorio de edición, yo con mis mezcladoras. Me gustaba esa idea de construir algo entre los dos. Pero todo lo bueno tiene su sombra. Las discusiones volvieron antes de lo esperado. Una noche, llegué más tarde de lo prometido. El evento se alargó, el artista quiso ensayar más. Cuando llegué, ella ya había cenado sola. ¿Otra vez? Dijo sin mirarme. ¿Tan difícil es avisar que vas a llegar tarde? Estaba en pleno montaje, Maelin. No podía agarrar el celular a mitad de una prueba de sonido. Siempre tienes una excusa. Pero nunca estás cuando digo que te necesito. Ese fue solo el comienzo. Las diferencias de ritmo, de expectativas, de espacios. Ella era de horarios marcados, de fines de semana tranquilos, de rutinas domésticas. Yo vivía con el horario de cada cliente. Algunos días me despertaba a las 4 de la mañana para un evento, otros no llegaba hasta las 2 de la mañana. Ella lo sabía desde el principio, pero ahora parecía que todo se le volvía intolerable. Me decía que sentía que estaba sola, que no compartía con ella, que si no podía tenerme en casa con estabilidad, entonces ¿para qué vivir juntos? A eso se sumaron las visitas. Su prima, su madre, su mejor amiga. Todos eran bienvenidos en cualquier momento. Yo llegaba de desmontar un escenario con los hombros rotos y me encontraba la sala ocupada, niños corriendo, conversaciones invadiendo cada rincón. Cuando le pedí que por favor me avisara antes de invitar gente, me respondió con frialdad. ¿Te molesta mi familia? ¿O te molesta no tener el control? Me fui a encerrar al segundo cuarto, donde apenas había un sofá sin armar. Me senté ahí, sin luz, en silencio, preguntándome cómo pasamos de estar tan seguros de esta decisión a sentir que estábamos arruinándolo todo desde dentro. Y lo peor es que, aunque a veces tengo ganas de hacer las maletas, no puedo evitar pensar que dejar esto sería fracasar de nuevo. Que si me voy, tal vez ella tenga razón, que nunca quise estar realmente. Y sin embargo, a veces siento que ya no estoy. Actualización 1. Han pasado poco más de 3 meses desde que me mudé con Maelin y empiezo a darme cuenta de algo que no quería aceptar. No estamos construyendo algo nuevo, solo estamos tratando de evitar las ruinas de lo que alguna vez fuimos. Los días se sienten como una cuerda floja. Maelin se despierta temprano, prepara su café, responde correos de su editorial y organiza su día con una rigurosidad que siempre admiré, pero que ahora parece volverse un arma silenciosa. Yo me despierto más tarde, muchas veces tras dormir mal por la tensión del día anterior, y me esfuerzo por no interrumpir su rutina. A veces cruzamos algunas palabras, otras apenas un saludo. Hay días en los que todo fluye bien, donde incluso bromeamos y nos sentimos cercanos, y entonces, sin previo aviso, una frase mal dicha o un gesto torcido desata un nuevo desencuentro. La semana pasada, por ejemplo, estaba armando un pequeño banco de sonido para un evento de arte. Tenía los parlantes encendidos, a un volumen moderado, probando algunas reverberaciones. Maelin entró sin golpear la puerta del cuarto y dijo con cara de fastidio. ¿Puedes bajarle? Estoy editando y esto me corta completamente la concentración. Pensé que estabas en la sala, y no estaba tan alto. No necesito que pienses, necesito que tengas consideración. ¿Es mucho pedir? Me mordí la lengua. No respondí. Solo apagué el equipo, aunque tenía una entrega que no podía seguir postergando. Cuando terminó su jornada, actuó como si nada hubiera pasado. Incluso me ofreció una copa de vino. Yo acepté, más por evitar la conversación incómoda que por tener ganas de compartir. Eso es lo que más me cuesta, esa doble cara. Las emociones no se resuelven, se arrinconan. El amor que aún nos queda se convierte en una trampa, en una excusa para no hablar del resentimiento acumulado. Lo noto en la forma en que se guarda comentarios durante el día y los suelta de golpe en la noche, justo cuando intento desconectarme. Lo noto en cómo habla de mí con su madre por teléfono, creyendo que no escucho. Él no entiende lo que es construir un hogar. Cree que todo se trata de sobrevivir el día, como si eso fuera suficiente. Al principio me dolía, pero ahora me desgasta. He intentado proponer espacios de conversación. Le dije que podríamos salir a caminar juntos los domingos, como hacíamos antes, sin celular, solo para hablar y respirar. Aceptó una vez.
Caminamos 5 cuadras en silencio. Al volver me dijo, no quiero que sientas que estás obligado a hacer cosas que no te nacen. No estoy obligado, le dije. Estoy buscando formas de no sentirme un extraño en mi casa. No respondió. Lo que antes eran pequeñas incomodidades ahora se sienten como obstáculos insalvables. Ella necesita estructura, horarios y presencia emocional constante. Yo doy lo mejor que puedo, pero mi trabajo no entiende de fines de semana ni de planes fijos. He intentado adaptar mis tiempos, rechazar eventos para tener más espacio juntos, pero eso solo genera otra clase de fricción. No quiero que sacrifiques tu carrera por mí, me dijo hace poco. No quiero cargar con esa culpa. No es sacrificio, es ajustar. Es intentar. ¿Y si después me lo echas en cara? Respondió, ¿qué pasa si esto igual no funciona? Esa pregunta se quedó flotando en el aire por días. Porque sí, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si hicimos todo esto, mudarnos, intentarlo, reorganizar nuestras vidas, solo para confirmar que ya no somos compatibles? Lo más incómodo no es la rutina, ni siquiera las peleas. Es la sensación de que estamos intentando rescatar una versión nuestra que ya no existe. Como si cada gesto, cada plan, cada buena intención, fuera solo una forma de reanimar un cuerpo que ya no respira. Y sin embargo, seguimos aquí. Por costumbre, por miedo, o porque es más fácil compartir un alquiler que asumir una ruptura definitiva. La única razón por la que aún no me he ido es porque me aterra la idea de volver a estar solo y sentir que fracasé. Que todo esto fue en vano. Pero también me doy cuenta de que ya no soy la misma persona que se enamoró de ella entre libros de poesía. Y que ella tampoco es la misma. O tal vez nunca lo fuimos. Ahora empiezo a preguntarme si vivir juntos fue una forma de evitar el duelo, de distraernos del vacío. Una forma de aplazar lo inevitable. Y me pregunto cuánto tiempo más podemos sostener algo que parece no querer sostenerse solo. Actualización 2. He llegado a ese punto en el que uno ya no sabe si está viviendo una relación o si simplemente está atrapado dentro de una coreografía que se repite cada día, como una obra de teatro ensayada tantas veces que ya nadie recuerda cuál era la emoción original. Me levanto, hago café, evito hacer ruido. Ella ya está despierta, con su portátil abierto, auriculares puestos, sumida en sus correos y tareas de edición. Nos cruzamos un saludo breve, casi burocrático. A veces me sonríe. A veces no. Yo tampoco hago el esfuerzo todos los días. No porque no quiera, sino porque ya no sé si el esfuerzo suma o solo estorba. Vivir con Maelin se ha convertido en una rutina cargada de tensión sorda. Todo lo que antes era natural, ahora parece una negociación constante. Desde qué canal ver en la televisión hasta cómo distribuir el espacio en la nevera. Y no lo digo como exageración, hace una semana hubo una pequeña discusión porque usé el último envase de vidrio que ella reserva para sus almuerzos. Le dije que podía lavar otro, que no era grave. Me miró, respiró hondo y soltó un comentario que aún me retumba. Siempre tomas más espacio del que das. Hasta en las cosas pequeñas. Me quedé en silencio. No por falta de argumentos, sino porque en ese momento me sentí reducido a una especie de invasor en mi propio hogar. A ese punto hemos llegado. Cualquier error doméstico se vuelve una alegoría de nuestras carencias emocionales. Pero lo que más me pesa no son esos roces cotidianos, sino como ella ha empezado a invitar a su familia de forma constante, como si fueran una especie de muro protector entre nosotros. Su madre viene al menos 3 veces por semana. Al principio intenté que no me afectara, ser cordial, aguantar las opiniones disfrazadas de consejos. Pero con el tiempo se hizo evidente que cada una de sus visitas venía con un subtexto, que yo no estoy a la altura, que no soy lo que su hija necesita, que esta casa, aunque la habitemos los dos, no es realmente mía. Una tarde, mientras yo preparaba algo de cenar, uno de esos pocos momentos en los que me siento en control de algo, escuché como su madre le decía en la sala: tú te esfuerzas demasiado por una relación que ya no tiene raíces. Un hombre que no tiene ni estabilidad ni familia cerca nunca va a poder darte lo que mereces. Mamá, basta, respondió Maelin, pero no hubo fuerza en su voz. Era más un susurro de resignación que una defensa real. Esa noche no cené. Fingí dolor de cabeza. Me encerré en el cuarto, apagué las luces y me quedé acostado en la oscuridad, escuchando mi propia respiración y sintiendo el peso de un juicio que ya no necesitaba palabras. Desde ese día, nuestras dinámicas cambiaron aún más. Ahora ella no solo duerme en el sofá, se ha adueñado emocionalmente del espacio común. Ha llenado la sala de fotos familiares, de objetos que le recuerdan a su infancia,
de libros que yo no toco. Yo, en cambio, me repliego cada vez más al dormitorio. Mis cosas están guardadas, acumuladas. Mi equipo de sonido está apagado. El estudio que íbamos a compartir sigue siendo un cuarto vacío con cajas mal apiladas. A veces me siento ahí solo, no para trabajar, sino para respirar. Estoy cansado. Cansado de la tensión. Cansado de la culpa. Cansado de caminar sobre cáscaras de huevo para no provocar un conflicto. Porque así se ha vuelto esto, una guerra fría emocional. Nada estalla, pero todo duele. Todo se acumula. Una mirada que se desvía, una puerta que se cierra más fuerte de la cuenta, un suspiro mal interpretado. Vivimos al filo del resentimiento. Y lo que más me cuesta aceptar es que ya no sé si ella lo nota. O si lo nota y simplemente ya no le importa. Estoy teniendo ataques de ansiedad. No tan severos, pero lo suficiente como para que mis manos tiemblen cuando tengo que hablar frente a un cliente. Lo suficiente como para que me despierte sudando a las 3 de la mañana sin motivo aparente. Lo suficiente como para que sienta que mi cuerpo me está gritando algo que mi mente se niega a admitir. Y lo más irónico es que, cuando finalmente intento hablar con ella, cuando intento expresar lo que me está pasando, la respuesta siempre suena vacía. Una noche lo intenté. Estábamos los dos en la cocina. Yo fregaba los platos. Le dije, Mae, siento que nos estamos deshaciendo. Que estamos viviendo como extraños. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, ¿y qué esperabas? Esto fue un experimento, no una promesa. Me sentí atravesado. Un experimento. Así lo veía. Como si todo lo que habíamos compartido fuera una hipótesis por comprobar. Como si yo fuera un resultado no satisfactorio. Me dieron ganas de empacar mis cosas, de salir, de no mirar atrás. Pero no lo hice. Porque esa misma noche, al irse a dormir, se detuvo en la puerta del dormitorio y dijo con voz suave, casi culpable. Lo siento. A veces no sé cómo cuidarte sin sentir que me descuido a mí misma. Y entonces vuelvo al círculo vicioso. A esa esperanza que duele más que la tristeza. No hemos vuelto a hablar de lo que somos. Ni de lo que seremos. Los días siguen. Yo trabajo lo justo para mantenerme ocupado, para evitar estar demasiado tiempo en casa. Ella ha llenado sus horas de cosas. Cursos, lecturas, visitas. Es como si ambos estuviéramos haciendo lo posible por mantener ocupadas nuestras manos para no enfrentar lo obvio, que lo que estamos intentando sostener se está cayendo a pedazos. Pero aún no me he ido. No por cobardía, quiero pensar. Sino porque necesito entender hasta dónde se puede forzar el amor antes de que se rompa por completo. Porque quiero creer que si me voy, al menos lo haré sabiendo que hice todo lo posible. Aunque la verdad, cada día me cuesta más distinguir entre el amor y el desgaste. Actualización 3. Me tomó tiempo aceptarlo, más del que me gustaría admitir, pero a veces amar a alguien no basta. A veces, incluso cuando queda cariño, recuerdos y complicidad, el amor no tiene espacio para respirar. Porque cuando lo que compartes es un terreno minado de expectativas incumplidas, silencios que se volvieron muros y heridas que nunca terminaron de cerrar, entonces lo que queda no es una relación, es un campo de batalla sin armas visibles. Los últimos días con Maelin fueron diferentes, aunque no lo parecieran desde fuera. No hubo discusiones. No hubo portazos. No hubo lágrimas. Solo una calma rara, como si ambos supiéramos, sin decirlo, que se estaba acercando el final. Dejamos de saludarnos al cruzarnos por el pasillo. Dejamos de preguntarnos cómo estuvo el día. Solo coexistíamos, como dos personas que comparten el vagón de un tren que ya no saben hacia dónde va, pero tampoco se atreven a bajarse. Una noche, después de una jornada agotadora, volví del trabajo y la encontré en la cocina, preparando té. Me ofreció una taza. La acepté. Nos sentamos en silencio frente a frente, en la mesa del comedor. Y sin mirarme directamente, dijo, ¿tú también sientes que ya no queda nada? Tardé unos segundos en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque dolía verbalizarla. No sé si queda algo que se pueda salvar. Pero sí sé que nos estamos haciendo daño quedándonos. Ella asintió, lentamente. No lloró. Ni yo. Fue, tal vez, el momento más honesto que habíamos tenido en semanas. Esa misma noche empezamos a hablar de forma práctica, del contrato del apartamento, de mis cosas, de los tiempos. Fue todo tan civilizado que me pareció incluso cruel. Como si el afecto que alguna vez nos unió hubiera sido archivado en una carpeta que ya no abrimos por miedo a mancharnos las manos con recuerdos.
Durante los días siguientes, empecé a guardar mis cosas. Poco a poco. No porque fuera difícil, sino porque sentía que cada objeto empaquetado era una pequeña despedida. Mis libros, mi equipo, mis cuadernos, mis herramientas. Lo que había sido nuestra casa volvía a ser su espacio, y yo lo recorría como un huésped con fecha de salida. Ella también hizo lo suyo, empezó a redecorar, a cambiar cosas de lugar, incluso antes de que me fuera. Supongo que era su forma de asumir control, de limpiar la energía, como decía ella. Me dolió un poco, lo admito, pero también lo entendí. La última noche que pasé allí, dormí en el estudio, sobre una colchoneta. No porque me lo pidiera, sino porque el dormitorio ya no me pertenecía. Maelin dejó una manta limpia y una nota en la mesa, gracias por haber intentado. Me quedé mirando esas 5 palabras durante minutos. Me parecieron sinceras. Me parecieron tristes. Al día siguiente me fui. No hubo escena. No hubo reconciliación en el último momento. Cargué el auto, le dejé mi copia de las llaves en el buzón, y salí sin mirar atrás. No porque no me importara, sino porque sabía que si lo hacía, iba a dudar. Y ya había dudado demasiado. Ahora estoy quedándome en el apartamento de Frank, en su estudio desordenado, lleno de cables, latas de refresco y bocetos de proyectos musicales que probablemente nunca verá terminados. Él me ofreció su sofá sin preguntas. Solo me dio un par de sábanas limpias y dijo, cuando quieras hablar, hablas. Por ahora solo duerme. Y dormí. Dormí como no lo hacía desde hacía meses. No sé si volveré a enamorarme pronto. No sé si quiero. Pero sí sé que necesitaba salir de ese espacio, no porque ya no quisiera a Maelin, sino porque me estaba volviendo loco. Estoy volviendo a comer mejor. A despertarme sin el peso invisible en el pecho. A poner música mientras cocino sin sentir que invado el ambiente de alguien más. Incluso retomé uno de mis proyectos personales de diseño de sonido, un experimento que había dejado abandonado desde antes de mudarme. Se siente bien tener tiempo para uno. Tiempo sin culpa. A veces la echo de menos. No voy a mentir. Me pasa cuando encuentro alguna canción que solíamos compartir, o cuando veo algo en la calle que sé que le habría hecho reír. Pero esa nostalgia no significa que debamos volver, ya no más. Significa que lo vivido fue real. Que hubo amor. Y que también hubo un final. Porque no todo amor fracasa. Algunos simplemente se terminan. Y aprender a reconocer ese momento, a soltar sin odio, a irse sin destruir, es también una forma de amor. Tal vez no fue un error intentarlo, el error fue desgastarnos hasta no poder más. Tal vez fue necesario para entender que hay vínculos que no están hechos para durar, sino para enseñarte a reconocer cuando es hora de elegirte a ti. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, lo hice. Si quieres seguir escuchando historias como esta, dale like, comenta y suscríbete.